Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar el tema cuadrados mágicos. Este de aquí es un tema muy bonito del curso de razonamiento matemático. Entonces, vamos a estudiar un poquito ese tema. Cuadrados mágicos. Es una distribución cuadrada de números en la que la suma de los números en cada fila, columna o diagonal es la misma. Entonces nosotros vamos a tener una distribución de números en una figura cuadrada de orden 3×3, 4×4, 5×5, donde la suma de los números en cada fila, columna y diagonal siempre nos va a dar un mismo resultado. Entonces fíjate, acá tenemos, ¿no?, una figura cuadrada de orden 3×3. Sí, esta es una figura cuadrada de orden 3×3. Sí, porque tiene tres filas. ¿Sí? Tiene tres filas y tiene tres columnas. Por eso se dice que es de 3×3. Ahora, nosotros hemos distribuido los 9 números. ¿Sí? Están distribuidos 9 números. El 14. Está distribuido también el 19. Está distribuido el 12. Pero notamos algo, fíjate. Vamos a notar algo aquí. Que cuando nosotros sumamos 14 más 19, eso me va a salir 33. Y al sumarlo con este 12 me va a salir 45. ¿Sí? Este 45 es la constante mágica o suma mágica. ¿Sí? Este 45 se va a ir repitiendo en cada fila. Podríamos también nosotros trabajarlo por este lado, fíjate. Nosotros podríamos sumar 13, podríamos sumar 15, podríamos sumar 17. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sumar aquí. Entonces tendríamos un total de, ¿no?, 13 más 15 es 28 y 28 más 17 es 45. Entonces tenemos que también nos sale 45. Si nosotros sumamos por acá también nos va a salir 45. A ver, vamos a probar ahora una suma de forma vertical para las columnas. Entonces tendríamos aquí 14 más 13, 27, y 27 más 18 tenemos que nos sale 45. Entonces, ese valor que se va repitiendo, ¿no?, le vamos a llamar nosotros constante mágica. Veamos acá también, mira, veamos en la diagonal. Si nosotros sumamos 14 más 15 es 29. Y si a 29 le sumamos 16, entonces eso nos resulta 45. Es por eso que nosotros vamos a llamar a esta distribución de números dentro de una figura cuadrada de orden 3×3, le vamos a llamar cuadrado mágico. ¿Por qué? Porque tiene un valor, en este caso 45, lo voy a marcar, tiene en este caso 45, donde ese 45 se está repitiendo. ¿De qué forma? Este 45 se está repitiendo de la forma en que los valores numéricos que están en cada fila, en cada columna y en la diagonal, me está resultando el mismo valor. Entonces, a eso nosotros le vamos a denominar cuadrado mágico. Además tenemos que recordar lo siguiente, ¿sí? Primer punto nos dice, se denomina orden, fíjate, se denomina orden al número de casillas por lado. En este caso hay 3 casillas por lado, ¿no? Entonces, en este lado hay 1, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces, en este otro lado también hay 1, 2, 3. Es por eso que es un cuadrado mágico de orden 3×3. ¿Sí? Donde 3 es el número de casillas por lado. Por ejemplo, me dice aquí, por ejemplo, el cuadrado mágico que se mostró aquí, ¿no?, es de orden 3×3 o simplemente de orden 3. O sea, este cuadrado mágico lo podemos decir, lo podemos nombrar del siguiente modo, ¿no? Le podemos decir cuadrado mágico de orden 3×3 o cuadrado mágico de orden 3. Simple. Veamos un ejemplo. Me dice, si el siguiente cuadrado mágico, ¿sí?, si el siguiente cuadrado mágico se completa con los números del 1 al 9. Fíjate que este cuadrado mágico, ¿sí?, este cuadrado mágico, nosotros lo que vamos a hacer aquí es distribuir los números del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 números los voy a distribuir en cada una de estas posiciones, pero yo no sé dónde está cada uno de ellos. Yo no sé dónde está cada uno de ellos, ¿sí? Pero debe cumplir algo. Debe cumplir algo. Que la suma en cada fila
La suma en cada columna y en las diagonales debe ser la misma suma. Y esa suma se le denomina suma mágica. Veamos acá su resolución. Lo que nosotros notamos es primero que si nosotros sumamos las casillas de esta primera fila, ¿no? Una casilla, dos casillas, tres casillas. Si nosotros sumamos esas tres casillas nos va a dar una suma igual a S. Si nosotros sumamos en la segunda fila esas tres casillas de esa fila, 1, 2, 3, nos va a resultar esa misma S, donde esa S es la suma mágica, pues, ¿sí? La suma que se va a repetir en filas y columnas. De igual modo, si yo agarro la tercera fila y sumo los valores en esas casillas, me va a resultar también la misma suma mágica. Entonces, si nosotros sumamos todos los valores, si nosotros comenzamos a sumar, no todos los números, no de la primera fila, de la segunda fila y de la tercera fila, tendríamos que todos los números suman 3S. Todos los números suman 3S. Entonces, como todos los números sumaron 3S, tú sabes que aquí dentro, en estas 9 casillas, estaban los 9 números. Estaban estos 9 números. Por lo tanto, si yo sumo todos estos 9 números, sería 1 más 2 más 3, así hasta llegar al 9. Pero esa misma suma es igual a sumar S más S más S. O sea, sería 3 veces S. Entonces 3S bajo. Y por este lado tenemos que es la suma de los naturales, del 1 hasta el 9. Y la suma del 1 hasta el 9 es sencillo porque simplemente agarras el último, que es 9, y lo multiplicas por 10. 9 por 10, 90, y 90 entre 2, 45. Es así como sería la suma de números naturales. Por lo tanto, 3S sería igual a 45. Por lo tanto, S sería igual a 15. La pregunta era clara, me decía, ¿cuál es el valor de la suma mágica? Entonces la suma mágica es 15. Esto de acá sería la respuesta. Esto de acá sería la respuesta. Esto de acá sería la respuesta. Ese 15 significaría que los números que tú sumaste en esta primera fila, ¿sí? 1, 2, 3, eso es 15. Si tú sumas acá estos tres números, 1, 2 y 3, esa suma es 15. Si tú sumas aquí 1, 2 y 3, también eso es 15. La suma mágica se repite en todas las filas y también en las columnas. Y por supuesto que en las dos diagonales. ¿De acuerdo? Observación. Me dice, ¿no? De igual manera, si se quiere hallar el valor de la constante mágica en un cuadrado mágico de orden 4, que se completa con los números enteros del 1 al 16, sería del siguiente modo. Mira, tú sabes que este de aquí es un cuadrado mágico de 4 por 4. ¿Sí? Este es un cuadrado mágico de orden 4, o decir también 4 por 4. Ya, pero en este cuadrado mágico de orden 4 por 4 están los números del 1 al 16. 1, 2, 3, así hasta el 16. Ahí están. Yo no sé qué número va en qué casillero. Eso no lo puedo determinar. Yo no puedo decir que acá está el 16. Yo no puedo decir que acá está el 16. No lo puedo saber. Pero lo que sí puedo saber es que si yo sumo los números en la primera fila, si yo sumo estos 4 números de la primera fila, eso me da S. Donde S es la suma mágica. Recuerda que la suma mágica es la suma que se repite en filas, en columnas y en diagonales. Eso quiere decir que si yo sumo en la segunda fila, de igual modo, también me va a salir S. Lo mismo en la tercera fila, lo mismo en la cuarta fila. Por lo tanto, lo que yo haría sería lo siguiente. Yo sé que la suma de todos los 16 números, porque hay 16 casillas, ¿sí? Hay 16 casilleros, 1, 2, 3, 4, y para abajo 4 más, aquí también 4, y por acá también 4. Entonces hay un total de 16 casillas. En esas 16 casillas, sabemos que están ubicados los 16 números. Yo no sé en qué orden, pero lo que sí puedo hacer es que si yo sumo todo ello, los 16 números, es lo mismo que estar sumando S, ¿sí? S
que es los números de la primera fila, más S, que es los números de la segunda fila, más S y más S, que serían de la tercera y cuarta fila. Entonces sería 4 veces S. Entonces 4 veces S bajo es igual a sumar desde el 1 hasta el 16. Y sumar desde el 1 hasta el 16 es 16 por 17 entre 2. Entonces tú vas a sacarle aquí cuarta, ¿no? Puedes sacarle cuarta 1. Acá le puedes sacar cuarta 4. Puedes sacarle aquí mitad 1, mitad 2. Entonces tendrías que esto es 17 por 2 es 34. Entonces ya averiguamos ya el valor de la constante mágica, porque eso era justamente lo que nos pedían, ¿no? La constante mágica. Entonces la constante mágica en un cuadrado de orden 4, su suma mágica sería 34. Entonces ya tenemos ahí otro ejemplo. Vamos a trabajarlo ahora de forma general. Me dice, sea un cuadrado de orden n, fíjate, es un cuadrado de orden n, que se completa con los números 1, 2, ¿sí? 1, 2, 3, así hasta n cuadrado. Vamos a completar los números del 1 hasta el n cuadrado. ¿Por qué n cuadrado? Porque como hay n casillas por lado, recuerda, ¿no? Cuando tú tenías 4 casillas por lado era 4 por 4, 16. Entonces, como tiene n casillas por lado, sería n al cuadrado. Entonces, lo que sabemos es que, ¿no? Aquí hay, sí, acá estamos nombrando las casillas, ¿sí? Esto no quiere decir que acá va el número 1. Aquí no va el número 1. Acá es la primera casilla, segunda casilla, tercera casilla y así hasta la última casilla, n casillas, ¿sí? Estamos contando casillas acá, no estamos colocando los números. Aquí va la casilla 2, la casilla 3 y así hasta la última casilla. Entonces, estas son las casillas, ¿sí? Estas son las casillas. Entonces, sabemos lo siguiente, que como hay n casillas por lado, aquí hay n, recuerda, aquí hay n, sabemos que la suma mágica representa también los números que se están sumando en la primera fila, ¿no? Si tú sumas acá, fíjate, en la primera fila, suma todos los números que se ubicaron ahí, ¿sí? Los n números, los sumas, eso te va a dar una suma. Esa suma es la constante mágica. Si tú sumas todos los números en la segunda fila, te tiene que dar el mismo resultado. Si tú sumas igual en la tercera fila, también te tiene que dar en el mismo resultado. Y lo mismo en la última fila. Si tú sumas en la última fila, también te tiene que dar ese mismo resultado. Entonces, si a ti te preguntan cuánto suma todo eso, todos los números suman n por s. ¿Por qué n por s? Porque aquí es una vez, aquí es 2 veces, aquí es 3 veces, aquí sería n veces, sería n por s. Ahora, esto es la suma total de todos los números. Y eso mismo va a ser igual a la suma de todos los números que estaban ubicados dentro de este cuadrado mágico. ¿Y quiénes eran esos números? El 1, el 2, el 3, así hasta n cuadrado. Entonces tendríamos que sumar. Y estamos sumando en este lado, mira. 1 más 2 más 3, así hasta n cuadrado. Estamos sumándolo. Entonces bajamos n por s. Y eso va a ser igual a sumar 1 más 2 más 3, así hasta n cuadrado. Pero sumar hasta n cuadrado es fácil, porque agarras el n cuadrado, multiplicas por el que le sigue, que sería n al cuadrado más 1, y lo divido sobre 2. Aquí simplificarías un n, y acá también simplificarías un n. Por lo tanto quedaría n nada más, ¿ves? Fíjate, n está quedando. ¿No? Está quedando n. Ahí está quedando el n, fíjate. ¿No? Y multiplicas por n al cuadrado más 1. Listo, y eso está dividido sobre 2. Esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es la suma mágica, ¿sí? La suma mágica en función, ¿sí? Al orden del cuadrado mágico. Listo. Hablemos de la construcción de cuadrados mágicos. Tenemos al método de Bachet.
¿Qué nos dice el método de Bachet? ¿Sí? El método de Bachet, recordemos que sirven para cuadrados mágicos de orden impar. El método de Bachet nos dice lo siguiente. Ya paso 1. Nos dice, construye, ¿sí? Construye casillas, nos dice, construye casillas en forma de torre, me dice, en forma de torre sobre los lados del cuadrado mágico. Entonces, mira, vamos acá a agarrar nuestro cuadrado mágico, acá está nuestro cuadrado mágico, acá está. Este es nuestro cuadrado mágico de orden 3×3. Este es nuestro cuadrado mágico de orden 3×3. Sí, este es nuestro cuadrado mágico de orden 3×3. Y dice que vamos a construir casillas en forma de torre. Entonces construimos la primera casilla. Ahí está, la primera casilla. Vamos a construir la otra casilla en forma de torre por cada lado. Estamos construyendo ahí una casilla. Estamos construyendo una casilla ahí. Sí, estamos construyendo una casilla. Entonces, ya lo construimos. Vamos a ir al paso 2. Nos dice, escribe el 1 en la casilla lateral izquierda. Ahí estamos escribiendo el 1, fíjate. Estamos escribiendo ahí el 1 en la casilla lateral izquierda. Y vamos a ir completando los números en forma diagonal hacia arriba. Es decir, trazamos una diagonal y escribimos 2. Luego 3. Y lo mismo para el siguiente. En esta diagonal sería 4. De este modo. 5. Y 6. Lo mismo por acá. 7. 8. Y tienen que ir de forma continua. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el paso 3 nos dice los números fuera del cuadrado. En este caso, ¿quiénes serían los números fuera del cuadrado? Sería el 1, sería el 3, sería el 9 y sería el 7. Ellos son los números fuera del cuadrado. Nos dice que ingresarán en forma simétrica en el lado opuesto, dice. Van a entrar en forma simétrica, pero en el lado opuesto. Es decir, vamos a cambiar el color del puntero y vamos a indicar. ¿Sí? Nos va a decir acá lo siguiente. Vamos a conseguir eso, la pluma. Vamos a colocar otro color. Nos quiere decir que este 1 se va a ir a esta posición. Mira, vamos a colocar primeramente todos los valores que estaban aquí inicialmente. ¿Sí? Acá está el 2. Estamos colocando ahí el 2. El 6. Ahí el 6. Fíjate, el 6. Ellos son los que no se han movido. El 5. El 5. El 4. El 4. El 8. El 8. Listo. ¿Y quiénes son los que se han movido de forma diferente? El 1 en su opuesto. O sea, el 1 está en su opuesto. O sea, se colocaría acá. Aquí se colocaría el 1. Este sería su opuesto. Simétrico. Entonces ahí estaría el 1. ¿Ve? Ahí está el 1. Ahora, el 7 en su opuesto simétrico sería por acá. 7. Sí, el 7 sería allá por allá. 7. El 3 estaría por la parte de abajo, 3. Listo. Y el 9 que está aquí, ¿no? Lo vamos a colocar al lado izquierdo acá. Listo, ya está. Ya hemos ubicado cada uno de los 9 números en ese cuadrado mágico de 3×3. Porque el ejemplo decía distribuir los números del 1 al 9 en un cuadrado mágico, y ya están distribuidos. Fíjate que ya están distribuidos, ¿no? Entonces sí conseguimos una suma mágica, porque fíjate que si nosotros quisiéramos comprobar, lo lograríamos, ¿no? 2 más 7, 9, más 6, 15. Acá igual, 9 más 5, 14, más 1, 15. Y aquí también, 4 más 3, 7, más 8, 15. Entonces estamos consiguiendo, sí, estamos consiguiendo un cuadrado mágico de orden impar. ¿Sí? Entonces podemos hacer el llenado con el método de Bachet. Método de Bachet. Listo. Vamos a trabajar ahora la construcción de cuadrados mágicos, pero con el método de las X. ¿Sí? El método de las X. A ver. El método de las X, ¿qué nos dice? Esto solamente sirve
para cuadrados mágicos de orden múltiplo de 4. El primer paso, ¿sí? Recuerda, para órdenes múltiplo de 4 nada más. Para órdenes múltiplo de 4, ¿de acuerdo? Entonces mira, el primer paso nos dice, ¿no? Acá tenemos un cuadrado de orden 4 porque nos dice, distribuye los números del 1 al 16, me dice. ¿Sí? Distribuye los números del 1 al 16 en un cuadrado mágico. Ese es el ejemplo. Entonces vamos a ubicar los números, me dice, vamos a ubicarlo, voy acá, me dice, ubique los números desde la casilla superior izquierda, acá estamos empezando el 1, ¿ves? Desde la casilla superior izquierda, superior, o sea, arriba, izquierda, y en orden ascendente vamos a ir colocando los números, ahí lo tenemos, mira, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el 1, 2, 3, 4 en orden ascendente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya hemos colocado ahí los 16 números en forma ascendente. ¿Qué nos dice el paso 2? El paso 2 nos dice que dividamos en subcuadrados de 4 por 4. En este caso, como tenemos un cuadrado de 4 por 4, ya no va a haber subdivisiones. Pero en caso tuviéramos un cuadrado mágico de 8 por 8, ahí sí va a haber subdivisiones. En este caso no hay, solamente sería una sola división. Y se va a trazar una X, dice. Se va a trazar una X. Acá estamos viendo cómo se ha trazado una X. Se ha trazado una X en las diagonales. Esas X se trazan en cada subcuadrado. En este caso este pertenece a un subcuadrado, se ha trazado la X. Y el paso 3 nos dice, los números tocados por las X, aquí tienes números tocados por las X, en este caso los voy a marcar. Los números que están tocando a las X, no, la X está tocando a unos números, al 1, le está tocando el 1, está tocándolo al 6, está tocándolo al 11, y está tocándolo al 16, también en esta otra diagonal está tocando al 13, está tocando al 10, está tocando al 7 y está tocando al 4. Entonces, ¿sí? ¿Qué se hace? Me dice. ¿Qué se hace? Los números tocados por las X se intercambian en forma simétrica con respecto al centro del cuadrado. Este es el centro del cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer el cambio simétrico. Es decir, el 6, ¿con quién es simétrico? Con el 11. Y el 1, ¿con quién es simétrico? Con el 16. Entonces vamos a cambiar. Este 1 que está en este lado, vamos a colocarlo aquí, en su simétrico. Y el 6 vamos a colocarlo también en su simétrico con respecto al centro. Por lo tanto, el 11 correspondería donde está el 6. No, ahí lo tenemos, el 11 donde está el 6. Y el 16 correspondería donde está el 1. Ahí está el 16, fíjate. Y lo mismo ocurriría por el otro lado, ¿no? O sea, el 10, ¿con quién va a cambiar? Con el 7. El 10 cambia con el 7, simétrico. Y el 4 cambia con el 13. Entonces hacemos ese cambio, el 4 con el 13. Entonces el 13 sería en esta posición y el 4 sería por esta otra posición. Listo. El 7 cambia, sería en esta posición y el 10 volvería donde está el 7. Listo. Ya hicimos el cambio. Los demás números se están manteniendo en sus posiciones. Entonces ya hemos distribuido los números del 1 al 16 en un cuadrado mágico. Verifiquemos, podemos verificar, dar unas cuantas pruebas, ¿no? Y decir, a ver, 16 más 2, 18, 18 más 3, 21 y más 13, 34. Ah, la suma mágica es 34. Aquí, 5 más 11, 16, 16 más 10, 26 y más 8, 34. Ya no es necesario estar comprobando todo, esto me va a cumplir. Ya, esto va a cumplir. Quiere decir que ese 34 se repite en la suma de filas de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta fila. Y lo mismo va a suceder con las columnas. En las columnas también va a salirme 34, ¿no? 16 más 5, 21, más 9, 30 y más 4, 34. Ese 34 se está repitiendo en cada una de esas columnas. Entonces, eso es el llenado, ¿sí? O la construcción de cuadrados mágicos de orden múltiplo de 4. Y eso se trabaja con el método de las X. Propiedades de los cuadrados mágicos.
Primera propiedad. Me dice, vamos a dar lectura a la primera propiedad. La primera propiedad me dice, en un cuadrado mágico de orden 3, fíjate, es de orden 3, ¿sí? De orden 3, esto es para cuadrados mágicos de orden 3. Me dice, la suma mágica, en este caso S es la suma mágica, ¿ya? Donde S representa la suma en esta fila, en cualquier columna y en diagonal, S es la suma mágica, o constante mágica. Es 3 veces, dice, el término central. Quiere decir que el que está en el centro, tú lo multiplicas por 3 y te va a dar la constante mágica. Eso te está diciendo. Además, sabemos también lo siguiente, ¿no? Que este S, ¿sí? Este S, esa suma mágica es igual a la suma total dividido entre 3. Eso sabemos nosotros, ¿sí? La suma, esta constante mágica, ¿cómo se halla? También se puede hallar sumando todos los números y dividiéndolo entre 3. Y también, ¿no? Si sabemos que E multiplicado por 3 es S, entonces podríamos deducir, ¿no? Que E es igual a S sobre 3. Listo. E sería igual a S dividido entre 3. Quiere decir que si tú sabes la suma mágica, podrías determinar el valor central, ¿sí? Dividiéndolo entre 3. Pero ese valor central, que es E, también lo puedes conseguir con la suma total, o sea, el dato, que es la suma total de todos los números que están ubicados dentro de ese cuadrado mágico, pero dividiéndolo entre 9. También se puede hallar de ese modo. Siguiente punto me dice, el número ubicado en cada vértice, entonces vamos acá a nombrarlo, fíjate. El número ubicado en cada vértice, fíjate, en cada vértice. Entonces digamos A, vamos a agarrar A primero. El número ubicado en cada vértice de un cuadrado mágico de orden 3, fíjate, de orden 3, es la semisuma de los dos números que están en contacto con su vértice opuesto. ¿Quién es el opuesto del vértice A? Es I, es su opuesto, su vértice opuesto. Entonces, ¿quiénes están en contacto con I? Está en contacto F y está en contacto H. ¿Sí? Como si estarían formando un triángulo, mira. Como si estarían formando un triángulo. ¿Sí? Como si estarían formando un triángulo es esto. ¿Ya está? Entonces dice que este A, ¿sí? Este A, fíjate aquí. Este A es igual a la semisuma, dice, a la semisuma de los dos números, o sea, primer número, segundo número, de los dos números que están en contacto con su vértice opuesto, y su vértice opuesto es I. Entonces los dos que le hacen contacto son el F y el H. Entonces este A va a ser igual a la semisuma, o sea, a dividirlo entre 2, H más F. O sea, A va a ser igual a H más F dividido sobre 2. Lo mismo vas a trabajar con la G. Cualquier vértice cumple lo mismo. G, ¿qué sería igual? G sería igual a B más F entre 2. Entonces ahí tenemos, fíjate. G es igual a B más F entre 2. ¿A qué sería igual I? I sería igual a D más B entre 2. Ahí tenemos, ¿no? D más B entre 2. O B más D entre 2, que es lo mismo. Y para C también tenemos esa misma propiedad. El valor de C sería igual a los opuestos, ¿no? En este caso, los vértices que están, los casilleros que están en contacto con el opuesto serían D y H. Ahí lo tenemos. C sería D más H entre 2. ¿Ya está? Ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con estas propiedades, ¿sí? Sigamos con las propiedades. Me dice aquí, tercer punto, me dice, en todo, fíjate, dice, en todo, en cualquiera, en todo cuadrado mágico de orden 3, el menor, dice, el menor y el mayor de los números, ¿no? Que se van a ubicar en ese cuadrado mágico, se encuentran, dice, en lados laterales.
en lados laterales. ¿Y cuáles son los lados laterales de un cuadrado mágico? Se encuentran aquí 1. Ellos son los lados laterales. 2. 2. 3. 4. Ahí, en uno de esos lados, en uno de esos casilleros que están tocando esos lados, ahí se coloca el menor y el mayor. En cualquiera de esos. En esas posiciones nomás podría estar. En esas posiciones nomás podría estar. ¿Sí? Nunca podría estar en una esquina. Por eso he colocado aquí, ¿no? Aquí, o sea, en esta esquina, no en este cuadrado que ves aquí. En este cuadrado que estás viendo aquí. Aquí no se ubica el mayor ni el menor. Claro, en ninguna esquina puede estar el mayor ni menor. Ni tampoco acá, ni tampoco aquí, ni en este ni en este casillero. Ahora, pero aquí hemos aprovechado en colocar, ¿no? Recuerda, si acá tienes 2A y acá tienes 2B, ¿no? En su vértice, ¿quién va? La semi suma, ¿no? 2A se suma, ¿no? 2A más 2B entre 2. ¿Eso qué saldría? A más B. ¿Sí? Eso siempre, esa es la propiedad del punto anterior. Siguiente punto me dice, en todo cuadrado mágico, me dice, en todo cuadrado mágico de orden 3, el número que se ubica en la casilla central, fíjate, la casilla central es E, el número que se ubica en la casilla central es la semisuma de los números ubicados en dos casillas simétricas respecto a dicha casilla central. Es decir, si tú tienes este E lo puedes hallar, ¿sí?, como la semisuma de los números que están ubicados en dos casillas simétricas. Mira, o sea, el E sería igual, digamos, a G, ¿no? G, simétrica, ¿con quién? Con el C. Entonces, el G es simétrico con el C, respecto al punto E, respecto a la casilla central. Entonces, quiere decir que ellos dos se van a sumar. Entonces, así se va a hallar el E. El E, ¿sí? El E va a ser igual, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, acá lo tengo, acá. Es G más C entre 2. E es igual a G más C entre 2. Y no solo ahí, también lo puedes trabajar acá. El A y el I. Por eso lo he colocado en color verde. Ahí lo puedes trabajar también. ¿Sí? El E es igual a más I. Si ahí lo tienes, mira, fíjate que el E también puede ser hallado así. A más I entre 2. El E es igual a más I entre 2. En los cuadrados mágicos de orden de 3×3. También lo puedes trabajar aquí, fíjate. B más H, porque son simétricos. B más H entre 2 me sale E. Lo tenemos por aquí, fíjate. B más H entre 2. A ver, B más H. Aquí es H, ¿ya? A ver, aquí es E. Aquí me faltó cambiarlo. Esto de acá no, ¿ya? Acá nos faltó. Esto no. Vamos a colocarlo aquí. ¿Ya? E, vamos a colocar acá, ¿sí? E es igual a B más H entre 2. B más H entre 2. Y E también va a ser igual, ¿sí? E también va a ser igual. E también va a ser igual a D, ¿sí? A D más F entre 2. D más F entre 2. Listo, ya está. Vamos a seguir viendo propiedades, pero en este caso para cuadrados de orden 4×4. Entonces fíjate, acá tenemos, nos dice, en un cuadrado mágico de orden 4, los números ubicados en los vértices, fíjate, mira, en los vértices X, Y, Z y W, los números que están ubicados en los vértices, yo los desconozco, pero los números ubicados en los vértices es igual a la suma mágica, me dice. Es igual a la suma mágica. Recuerda que la suma mágica se obtiene sumando las filas, sumando las columnas o sumando las diagonales. En este caso la suma mágica es ese. Yo lo he colocado en cada fila, que es el mismo valor. Entonces, al sumar todos los valores que están en las esquinas, X más Y más Z más W es igual a S. ¿Sí? Es igual a S. Siguiente punto nos dice, en todo cuadrado mágico, fíjate, en todo cuadrado mágico de orden 4, en cualquiera de orden 4,
la suma de los números que se ubican en las casillas centrales, fíjate, A, B, ellos están en el centro, B, A, B, C y D. Se ubican en las casillas centrales, es igual a la constante mágica. Y la constante mágica en este caso es S. La constante mágica es S. La constante mágica es S. Entonces, decimos nosotros que S va a ser igual a la suma A más B más C más D. Entonces tenemos que, se tienen que cumplir estas propiedades siempre. Veamos un primer ejemplo. Me dice, en el siguiente cuadrado mágico, distribuye los números del 1 al 9. Hallar el valor de A más B. Sabemos que en este cuadrado mágico están ubicados los números del 1 al 9. Entonces yo podría hallar la suma total. Yo podría hallar la suma total. ¿Sí? Suma total. La suma total de los 9 números sería 1 más 2 más 3, así hasta el 9. Tendría que sumar todos. Entonces esto sería igual a 9 por 10 y dividido sobre 2. Esto es igual a 45. Quiere decir que 45 representa la suma de todos los números que están ubicados en los casilleros de este cuadrado mágico de orden 3 por 3. ¿Cómo yo hallo el E? Yo voy a colocarle aquí un E. ¿Sí? Acostumbrémonos. E, ¿a qué es igual? ¿No? Hay una propiedad que te dice que el E es igual a la suma total, ¿sí? Suma total entre 9. Suma total entre 9, ¿no? Entonces tú puedes revisar ahí las expresiones matemáticas que te indican que E es igual a la suma total entre 9. Y la suma total es 45. Y 45 por 9, perdón, 45 entre 9 es igual a 5. Quiere decir que E es igual a 5. E es igual a 5. Recordemos también que si tú multiplicas al E, lo multiplicas por 3. Si tú multiplicas por 3, eso te sale la constante mágica, o sea, el S. En este caso, la constante mágica sería 5 por 3, 15. Quiere decir que la constante mágica es 15. Por lo tanto, cuando tú sumas en cualquier fila, en cualquier columna o diagonal, te sale 15. Por lo tanto, si yo sumo 7 más 5 es 12. Para que llegue a 15, porque la constante mágica es 15, ¿cuánto le falta? Eso sería el valor de B. 7 más 5 es 12. Quiere decir que B valdría 3. Entonces anotamos ahí. B es igual a 3. Listo. Ahora, lo mismo debería ocurrir en la parte vertical del medio, ¿no? Debería darte 15 también. Mira, acá tenemos 9. Acá tenemos 5. ¿Sí? 9 más 5, 14. Y 14 más A me debería dar 15. Entonces quiere decir que A vale 1. A vale 1. 14 más 1, 15. Entonces me están pidiendo hallar el valor de A más B. Entonces tú dirías, por lo tanto, la respuesta sería A más B es igual a 4. ¿No? Porque A vale 1 y B vale 3. Y 1 más 3 es 4. Esto acá sería la respuesta. Ejemplo 2. Me piden, con los 16 primeros números impares, quiere decir que aquí vas a colocar los 16 primeros números impares. Recuerda que la suma o constante mágica en cada lado es lo mismo. ¿Sí? Aquí es S, aquí también es S, aquí también es S, aquí también es S, ¿no? SS resulta de sumar todos los números que están en esas casillas de esa fila. Listo. Dice, con los 16 primeros números impares, el primer número impar, ¿no? El primer número impar es 1. Luego sería 3. Luego sería 5. Si yo quisiera saber toda la suma, tendría que sumar 1 más 3 más 5, así hasta el último impar. Pero ¿cuántos impares tiene que haber? Tiene que haber 16 números impares. 16 números impares. ¿Quién será el último impar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si yo sumo todos los números que están ubicados en estas casillas, eso debería ser también igual
a 4 veces S, porque si toda esta fila es S, entonces aquí también es S, aquí también es S y aquí también, o sea, sería 4 veces S. Ahora, cuando tú sumas números impares, ¿sí? Hagamos acá un pequeño recordatorio. 1 más 3. Si tú quieres sumar del 1 hasta el 5 impares, simplemente lo que haces es contar cuántos hay. Hay 1, 2, 3, o sea 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Siempre lo elevas a la potencia 2, la cantidad de números que hay. Y fíjate que sí cumple, porque 1 más 3 es 4 y más 5 es 9. ¿Ve? Entonces aquí, ¿cuántos números hay? Hay 16. Por lo tanto, esos 16 tendrías que elevar al cuadrado. Y eso es igual, sí, 16 al cuadrado es igual a 4 veces S. 4 veces S. Entonces 16 al cuadrado es lo mismo que 16 por 16. Y eso es igual a 4 veces S. Cuarta 1, cuarta 4. Por lo tanto 16 por 4 es 64 y 64 sería la constante mágica S. Pero eso me estarán pidiendo, todavía me dicen, determina la suma de los números ubicados en la casilla sombreada, dice. La suma de los números que están. Entonces yo le voy a colocar aquí un A, aquí le voy a colocar un B, aquí le voy a colocar un C y aquí le voy a colocar un D. ¿No? Hay una propiedad que te dice que si tú sumas los 4 números que están en la parte central, eso es igual a la constante mágica. Quiere decir que la constante mágica es igual a más B más C más D. Entonces 64 va a ser igual a S, pero S es igual a más B más C más D. Y eso es justo lo que nos están pidiendo. Eso es lo que nos piden. A más B más C más D es lo que nos piden. Entonces esto de aquí es la respuesta. Esto me piden. Respuesta 64.